2 y 1. Muy buenos días. Hoy sábado 24 de abril estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección C, quienes van a desarrollar su conversatorio final. Adelante, jóvenes. ¿Qué tal? Muy buen día. Tal como lo mencionó la ingeniera Gloria, en la clase de Matemática 1 empezaremos a ver el tema de aportaciones de la geometría. En este tema hay un personaje muy importante que se inicia en la época antes de Cristo, aproximadamente en el 325 con Euclides. Se cree que él murió en el año 265. Él es uno de los matemáticos más importantes y geómetras también de la historia. Él realiza un tratado que consta de 13 libros, los cuales ofrecen un tratamiento definitivo en la geometría de 2 y 3 dimensiones. En el siglo XIX aproximadamente, las personas empezaban a considerar que la geometría era una pérdida de tiempo, tanto para el estudiante como para los catedráticos en ese entonces. Pero a inicios del siglo XX, nuevos geómetras surgen. Uno de ellos podría ser George Moore, al cual se le ocurre realizar una construcción con el uso del compás y brújula. Junto con él hay otro personaje llamado Lorenzo Mascheroni. Él publica un libro llamado La geometría del compás. De aquí se deriva un teorema muy interesante llamado Moore-Mascheroni, la cual afirma que las construcciones geométricas se pueden realizar con regla y compás, únicamente pueden también hacerse con el compás. Vamos a hablar sobre Blaise Pascal. Fue un matemático, filósofo y teólogo francés que contribuyó a la ciencia y la invención de que posteriormente ya no se iba a utilizar la calculadora, además de sentar las bases también de la computación. Arthur Calais. Arthur Calais fue un matemático británico que estudió en el College Trinity de Cambridge, matemática y derecho. Él fue nombrado profesor de esta disciplina. Calais publicó a lo largo de su vida más de 900 artículos científicos, considerado uno como de los padres del álgebra lineal, e introdujo concepto de matriz y estudió sus diversas propiedades. Entre 1854 y 1878 escribió diversos artículos en los que desarrolló por primera vez la teoría de las invariantes. Muchas gracias. El impulso de la ciencia. En el siglo XVIII empezaron a surgir las matemáticas de derivación. Esto fue creado por Jean Lee Ronde y Joseph Louis Lagrange, pero no fue hasta medio siglo después de que... perdón, se me olvidó. De que Joseph Cauchy las desarrolló por completo. Joseph fue un ingeniero y matemático francés que contribuyó mucho a la matemática y a la física. Este siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces, ya que fue en este siglo que la matemática y la física se desligó de la teología, ya que hay que recordar que antes de esto se tenía que buscar una explicación teológica para que concordara con la explicación científica. Luego de esto, la dogma dejó de importar mientras van saliendo los estudios matemáticos y científicos. También se llamó la era de la razón, ya que fue aquí que se empezó a tener conciencia de un universo físico y se inició con su estudio. Muchas gracias. De la mecánica a las variaciones generalizadas. La mecánica es la más fluida. Existió en 1925 a 1945 funciones algebraicas, ya que esta función fue deducida por dos grandes matemáticos en el siglo XVIII. Es como vemos a los matemáticos Galileo y Newton, como también
anunciaron independientemente el principio de las conservaciones de las áreas en 1746. Los matemáticos son Euler y Daniel Bernoulli. Paso importante que dio la mecánica, redujo las matemáticas de la estética, redujo la dinámica a un simple tema del cálculo clásico de variaciones, teoremas mecánicos de los siglos XVII y XVIII, que los fenómenos naturales representan extremos, que los principios químicos y mecánicos deben expresarse al mínimo y máximo, los problemas de máximo y mínimo del cálculo diferencial buscan los valores de las variables independientes. Las variables representan números reales. Se necesitan determinar una o más funciones incógnitas, de modo que éstas adquieren valores mínimos y máximos. Los matemáticos importantes que pasaron en esto de las matemáticas, de la mecánica, fue Galileo, Newton, Euler y Bernoulli. Muchas gracias. Leonhard Euler, matemático suizo, las aplicaciones abstractas, las matemáticas y la orientación científica. Intuitivamente evidente, la electricidad aplicada a un conductor emitado alcanzará a desarrollar una distribución definida, una mecánica, cuando el conductor esté completamente cargado y listo para desarrollar electricidad en él. De las aplicaciones a las abstracciones, en la progresión hacia las teorías generales del análisis, las funciones especiales ideadas en el siglo XVIII y principios del siglo XIX para la solución de problemas en la astronomía dinámica y en la física matemática, desempeñaron un papel preponderante en la determinación del curso del análisis moderno, pero no todas las funciones investigadas con más extensión pueden acreditarse exclusivamente a la necesidad científica. Un problema central de las matemáticas aplicadas, lo más difícil en cualquier matemática aplicada es privar a un problema científico o tecnológico solo de suficientes detalles para ponerle al alcance de las capacidades de matemáticos hábiles, pero que conserve todavía una proporción suficiente del problema real para hacer la solución no sea absolutamente inaplicable a la práctica. El problema de una importancia de la capital de decidir qué conceptos deberán hacerse centrales en la descripción matemática de los fenómenos naturales tiene carácter análogo y para su solución afortunada exige la misma combinación rara visión y científica y cálculo matemático. Los grandes matemáticos del siglo XVIII sobresalieron en este campo tan difícil apogeo los Bernoulli, Euler, Clairaut, Laplace, Legendroux y Monge, investigando las oscilaciones de cadenas pesadas. Gracias. Ecuaciones diferenciales y de diferencia. Se desarrolló durante el siglo XIX. Las 5 fases. En esta época se estudiaron las ecuaciones diferenciales y se dio inicio con Leibniz en 1690 a 1700 y duró aproximadamente 70 años, lo cual equivale a las primeras semanas de un curso universitario. El reinado del formulismo, el cual el objetivo era encontrar soluciones explícitas o reducir la solución a un número finito de cuadratura. Problemas de existencia y especiales. Aunque aún no se han podido estudiar exactamente, un matemático, Johann Pfaff,
formuló el principal y el que aún se tiene vigente. Johann Friedrich Papp en 1765 recibió sus estudios iniciales en Karlsruhe, donde conoció a su amigo Friedrich Schiller, con quien planteó eh, esta ecuación que aún sigue vigente hasta ahora, que le dieron paso a las ecuaciones diferenciales y de diferencia. Gracias. Capítulo invariancia, por favor. Buenos días, invariancia. Buller fue uno de los creadores de invariancia, fue prácticamente sinónimo de teoría de las formas algebraicas. En 1870 y 1880 se impulsó al final a la evolución de la invariancia. Buller es conocido como el padre de la revolución o álgebra de Buller. Buller ideó un método para simplificar funciones lógicas lo máximo posible a través de ciertas reglas básicas o propiedades. Seguir la invariancia media vez esté construida no aclara mucho el tema, ya que la invariancia es la falta de cambio, la permanencia en un mundo que varía. La invariancia fue estudiada por primera vez en 1841, llegó a lograr la categoría dominante con el pensamiento matemático. Gracias. Uno de los objetivos de toda teoría estructural es determinar qué operaciones son necesarias y suficientes y qué objetivos matemáticos hay que inventar para proporcionar una solución a un problema de un tipo prescrito. Por ejemplo, en la teoría de Galois de las ecuaciones algebraicas, la estructura intrínseca del grupo de permutaciones de las raíces de una ecuación, tal como lo determinan la serie compuesta del grupo en cuestión, fija la naturaleza de las irracionalidades algebraicas que hay que unir al campo de coeficientes. Uno de los matemáticos más famosos fue Felix Klein, quien fue un matemático alemán que demostró que las geometrías métricas euclidianas y no euclidianas constituyen casos particulares de la geometría proyectiva. Gracias. La tipología se destacó en la invariancia ya que se ocupa de ciertas propiedades cualitativas de un espacio ya definido. Por lo general los objetos se les suelen llamar puntos, pero la burda noción de teoría de un punto no es la única que se le aplica a la topología en el espacio general abstracto. Las dos principales teorías que fueron la de Einstein, que fue en 1915, que fue el campo gravitatorio, y la de Maxwell, que fue en 1859, del campo electromagnético, planteaban el problema evidente de construir una teoría de campos que incluyera ambas como cosas particulares. Muchas gracias. Algunas importantes teorías de funciones. Una variable real es una función cuyo dominio son los números reales o un subconjunto que contiene un intervalo de longitud positiva. Dice que se dio a la primera, se extendió desde el siglo XVII hasta 1821. Funciones de variable compleja. Es la rama de matemáticas que investiga las funciones holomorfas, también llamadas funciones analíticas. La teoría de funciones variables compleja había llegado a ser una de las actividades más importantes del siglo XIX. Dice que el matemático Joseph Fourier admitió de manera general la necesidad de que existía de una teoría rigurosa de funciones variables reales.
No empezó a llegar hasta su forma válida hasta desde 1870. Gracias. Funciones algebraicas y automorfas. Dentro de ellas encontramos las funciones de la teoría de abelianas, que fue desarrollado por el matemático Niels Henrik Abel. Lamentablemente, este matemático fallece a los 27 años de edad, y Carl Weierstrass, otro matemático que dedica su vida a hacer una investigación sistemática y rigurosa de estas funciones abelianas. Y en el año de 1854 publica su libro acerca de estas funciones. Este libro causa una sensación impresionante dentro de la comunidad de matemáticos. Y gracias a esa publicación, 2 años después, es decir, en 1856, lo llaman a ser profesor de la Universidad de Berlín. Muchas gracias. Por la física del análisis general y la abstracción. En este capítulo nos habla sobre el avance de las matemáticas a través de los tiempos, el cual sucede únicamente cuando surgen nuevos problemas matemáticos. En este capítulo, matemáticos muy importantes a destacar son Euler, Bernoulli y D'Alembert, del cual se creó un curso a base de coordenadas. Gracias. Hay una analogía algebraica proporcionada a la historia. Un modo de comprender este tema se llama ceros f de x, a aquellos valores de x para los cuales la función f de x se anula. Las ecuaciones integrales habían predecido antes de Abel. Las encontró al resolver ecuaciones entre diferencias y diferenciales, y Fourier en el resultado que ahora recibe el nombre de fórmula de investigación, a lo que probablemente es la primera solución a la ecuación integral. Gracias. Capítulo Incertidumbre y Probabilidad, que menciona que después de la gran edad de las matemáticas en la antigua Grecia, se aceptó que el razonamiento deductivo convenientemente aplicado nunca conduciría a contradicciones. Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico ganador del Premio Nobel de Literatura y es conocido por su influencia en la filosofía analítica. Él apoyó la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico a problemas tradicionales, como el problema mente-cuerpo o la existencia del mundo físico. Su trabajo ha tenido una influencia considerable en las matemáticas, la lógica, la teoría de conjuntos, la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas. Russell observó en 1901 que las matemáticas puras fueron descubiertas por Boole en una obra que tituló Las leyes del pensamiento. Wordsworth era un poeta que contribuyó mucho en la matemática gracias a una obra que se llama Wordsworthiana. Esta obra ha sido bastante detectada y analizada por varios matemáticos, investigadores, y le han dado varias interpretaciones que han llevado a Words a ser uno de los, a estar en muchos debates académicos y ser reconocido por ayudar en estos conocimientos. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a los estudiantes de Matemática 1, sección C, exponiendo la historia de la matemática, que es el libro cuyo autor es Eric Temple Bell. Tiene 761 páginas y ellos condensaron brevemente la información. Agradecemos su atención, les deseamos feliz día. Muchas gracias.